Hoy les quiero compartir lo que la historia de Rispa dejó en mi vida. Primero, Rispa nos muestra que ustedes como padres no pueden dejar de velar por nosotros los hijos. Ustedes, como Rispa, ella veló por sus hijos aún después de su muerte. Aún eso nos muestra cuánto amaba ella a sus hijos. Ustedes como padres no pueden dejar solos a sus hijos. Las oraciones de los padres son tan valiosas para nosotros como ustedes no se imaginan. También Rispa nos muestra que primero ella debía cuidarse a sí misma en ese ambiente inhóspito en el que ella estaba, porque si no, no podía cuidar a sus hijos. Ustedes no pueden olvidarse de sí mismos, de su crecimiento espiritual y su cuidado personal en todo sentido. También Rispa debía cuidar, sí, de sus hijos, el cadáver de sus hijos, pero también debía tener cuidado que las bestias no se la comieran a ella. Hoy en día tenemos muchas bestias, como nos dice la Biblia, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, que hoy no podemos ver. Nosotros debemos tener cuidado siempre, y ustedes como padres, de que esas bestias no los devoren a ustedes, y de que el diablo no pueda engañarlos para que puedan seguir cuidando a sus hijos de que no se los coman las bestias. Rispa lo que quería cuidando a sus hijos durante 5 meses, sin rendirse, sin temer a las bestias, era que el nombre de sus hijos fuera puesto en alto. Ellos murieron de una manera vergonzosa, pero el nombre de sus hijos fue puesto en alto. La única manera de la que ustedes pueden hacer que el nombre de sus hijos sea puesto en alto y tengan una vida larga, próspera y bella, es llevarlos a los pies de Cristo, que se rindan a Él y se conviertan a Él. Yo les invito a que con el ejemplo de Rispa sigan guiando a sus hijos y nunca se rindan en cuidarlos. Sigamos con el tema. La Biblia tiene muchas historias sorprendentes de madres que mostraron de manera muy particular el amor por sus hijos. Hoy quiero hablarles de una mujer poco conocida y tal vez olvidada en las escrituras, pero que es digna de mencionar y de conocer. Para mí, de todos los episodios en la Biblia que mueven el corazón, ninguno es tan contundente y conmovedor como la historia de Rispa, una madre que luchó más allá del final y permaneció al cuidado de sus hijos muertos por casi 6 meses. Su historia aparece en 2 Samuel 21 y nos cuenta que Saúl había muerto y en ese momento ya David estaba como rey. Y habían pasado 3 años de hambre y David le consultó al Señor cuál era la razón de esa hambruna. Y el Señor le reveló que la causa eran las acciones de Saúl hacia los Gabaonitas. En el tiempo de Josué, Israel había hecho un pacto con los Gabaonitas que Saúl quebrantó. Y entonces, como resultado, en ese momento Israel enfrentaba hambre. David se acercó a los Gabaonitas para saber cómo arreglar las cosas y ellos le solicitaron que toda la descendencia de Saúl, aquellos que quedaban, fueran ahorcados públicamente. Y encontraron entonces a 7 hombres, 7 hombres que fueron sacrificados por la ofensa de Saúl contra los Gabaonitas, que estaban los dos hijos de Rispa, la concubina de Saúl, y los otros 5 eran los hijos de Milca, la hija de Saúl, que fue la primera esposa de David, aquella que le ayudó a huir de su padre. Es decir, que ahorcaron a 5 nietos y 2 hijos de Saúl. Y al lado de todos ellos permaneció Rispa, es decir, que no solamente cuidó a sus hijos, sino también a los hijos de Milca. El nombre Rispa significa piedra caliente o carbón. Y así permaneció ella, allí luchando por mantenerse viva, por mantenerse a salvo, solo por defender los cuerpos de aquellos hombres. Ella era la concubina de Saúl, era la madre de Armoní y de Mefiboset. No nos confundamos con el Mefiboset que después fue aquel que llegó a la casa de David para honrar el pacto que él tenía con Jonatán, ¿no es cierto? Ese era un hijo de Jonatán, pero este Mefiboset era hijo de Saúl. Esta mujer era una mujer con muy pocos derechos, las concubinas no tenían muchos derechos, tenían escaso poder, pero demostró tener un gran valor y mucha lealtad. Y esta permaneció luego del dolor de la muerte de sus hijos. Ella era una mujer viuda y sus dos únicos hijos habían sido ejecutados.
Y ella quería, lo único que quería era que sus cuerpos fueran solamente puestos en honra. Quería limpiar el nombre de sus hijos y librarlos de los crímenes de su padre, es decir, que no fueran ensuciados por aquello que Saúl había hecho. Ella al final logró que los cuerpos de sus hijos fueran enterrados de manera honorable. Vamos a ver qué hizo Rispa y un poquito más de esta historia. Nos dice en el versículo 10 que esta mujer fue una mujer absolutamente devota. Nos dice que tomó una tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Vemos que esta mujer era una viuda que tenía de pronto en ese momento muchos motivos para sentarse, hundirse en su tristeza, en su desesperación. Pero contrario a esto, aunque no le fue posible salvar la vida de sus dos hijos, ella decidió hacer todo lo que fuera posible para salvarles de la última desgracia, que era ser comidos por las aves y las bestias del bosque. Era la ley en ese tiempo que cualquiera que muriera en esas circunstancias no podía ser enterrado. Tenía que permanecer colgado hasta que los buitres los limpiaran completamente o las bestias los tumbaran y los devoraran. Pero Rispa estaba decidida a que sus hijos tendrían una sepultura honrosa. Ella dejó su casa y se fue al monte, donde estaban los cuerpos seguramente ya deformados y quemados por el sol, de sus amados hijos y de los hijos de Milca. Y nos cuenta aquí el versículo que tendió una tela de silicio sobre un peñasco, hizo un lugar que iba a ser su hogar durante toda la estación de cosecha, que duró desde abril hasta octubre, es decir, son más o menos 5 a 6 meses. Imagínese usted la escena, esa mujer echada allí sobre esa roca día tras día, llena de tristeza, cansada del trabajo de proteger esos cuerpos. De día se acercaban los buitres, otras aves también, y ella agitaba los brazos para ahuyentarlos, y en la noche escuchaba las fieras del campo y trataba de ver los ojos de los lobos. Y les tiraba piedras, les gritaba, y en medio de todo ese calor del día y el frío de la noche, permaneció allí, temblando seguramente con fatiga, con miedo, en soledad, pero no se dio por vencida por casi 6 meses. Ella actuó como una verdadera madre que vela por sus hijos, cuidando la dignidad de ellos aún después de la muerte. Ella hizo lo que pudo para alcanzar lo que ella pensaba que era mejor para ellos. Puso su vida en riesgo para proteger los cuerpos de sus dos hijos y lo hizo por un periodo bastante largo de tiempo. Ella solamente pensaba, como toda buena madre, en los deseos y necesidades de sus hijos, pero ya estaban muertos. Ella quería al menos limpiar su nombre. En esta historia hay un mensaje mucho más brillante que la tristeza de esa tragedia. El tema fundamental de esta historia definitivamente es la profundidad del amor de una madre. Rispa demostró que amaba a sus hijos y lo demostró al hacer ese gran sacrificio personal. Con tal de lograr un lugar para enterrarlos, ella permaneció allí. Dejó atrás su comodidad, su salud, su dinero, casi que su propia vida para lograrlo. Nosotros podemos ver en Rispa varias características que son esenciales y que aplican para toda buena madre. Con seguridad usted que es madre las tiene. Y es el sacrificio, la protección, la determinación, la perseverancia. Y en el caso de ella fue aún después del final. Ella tuvo el coraje de luchar contra aquellos que querían devorar a sus hijos, las bestias del bosque. Ella voluntariamente puso su vida en la brecha por ellos. Y vamos a ver cómo la entrega de esta madre logró su cometido. Ya en el verso 12 y 13 nos dice que David escuchó lo que le ocurría a esta madre. Escuchó acerca de Rispa. Seguramente muchos la consideraban loca, otros se burlaban, pero él fue movido por su cuidado, por su preocupación y por su compasión.
Y nos dice que fue y cogió los cuerpos de estos 7 muchachos, incluyendo a los hijos de Rispa, y les preparó un entierro apropiado para ellos. Superó todas sus expectativas porque Rispa deseaba un entierro digno para sus hijos, pero ella nunca soñó con un entierro real como el que tuvieron. En 2 Samuel 21 del 11 al 14 nos dice que fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La constancia y la tenacidad de Rispa constituyen una lección para todos los que se inclinan a darse por vencido cuando las cosas se ponen difíciles. Por amor y por la necesidad de hacer lo correcto, ella al final tuvo una recompensa. Finalmente alguien que estaba en autoridad, que podía cumplir su deseo, tomó cartas en el asunto, hizo algo al respecto. Su fidelidad fue recompensada y ella pudo descansar. Dios nos promete lo mismo, a usted y a mí. Solo nos pide que seamos fieles y que le dejemos el resto a Él. Cualquiera que sea la situación que nosotros hayamos vivido o estemos viviendo, de pronto tuvimos padres ásperos, de pronto cónyuges desamorados, hijos rebeldes, dificultades financieras, enfermedad, tal vez hemos perdido seres queridos. Dios conoce esa necesidad y promete que nos sostendrá y que dará provisión para nosotros en el momento en el que Él considere oportuno. El enemigo de nuestras almas anda alrededor de nuestros hijos como león rugiente, buscando devorarlos. Es cierto que necesitamos protegerlos en el sentido físico cuando aún son pequeños y necesitan ayuda, pero no es menos cierto que debemos levantarnos contra el mundo, contra la carne, contra el diablo que quiere devorar a nuestros hijos en todo tiempo. No importa qué edad tengan nuestros hijos, siempre van a necesitar nuestras oraciones. Nuestra labor de madres nunca termina. Yo me puedo imaginar el coraje y la valentía que necesitó Rispa para pelear contra aquellos que querían devorar a sus hijos. Ella estaba allí alerta, cuidadosa, presente. Y hoy como madres, ese es nuestro llamado. Tal vez no tenemos que luchar contra las bestias del bosque, pero sí tenemos que luchar contra la influencia de malas amistades, de falsas enseñanzas, de la televisión, de los teléfonos inteligentes, del internet y de muchas más cosas que reflejan a un mundo caído que nuestros hijos y nosotros estamos enfrentando en este momento. Nosotros estamos viendo un mundo ausente de valores. Y estamos enfrentando una guerra espiritual de la cual nos habla Efesios 6, que nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Afuera se pelea una guerra que usted y yo no alcanzamos a dimensionar, y es de ella que debemos salvar a nuestros hijos. Recuerde que si bien Dios tiene un plan perfecto y un futuro lleno de esperanza para nosotros, el diablo que anda como león rugiente, como esas fieras, como esos animales que estaban buscando devorar los cuerpos de los hijos de Rispa, así anda él, buscando devorar nuestras familias, nuestras vidas, nuestros hijos. Su plan también está en marcha. Y el problema es que muchas veces nosotros como cristianos no somos conscientes de ello y nos confiamos. Dejamos de orar, dejamos de pelear esta guerra espiritual con las armas espirituales llenas y controladas por el Espíritu Santo y nos olvidamos de llevar a nuestros hijos a estar también llenos del Espíritu Santo y a encontrarse con la paternidad divina. Desde el principio el diablo empezó a atacar las familias.
El pecado original ocurrió porque él quería destruir esa base de lo que sería una sociedad. Él quería y logró destruir esa primera familia y les hizo apartarse del Señor. Desde allí empezamos a ver muchos planes y muchas cosas que él ha hecho. Él no quiere que cumplamos el principal mandato que el Señor nos dio de fructificar y multiplicarnos. Lo vemos hoy en día en muchas expresiones. Hoy, por ejemplo, enfrentamos la normalidad de lo anormal. Un mundo que llama bueno a lo malo y llama malos a aquellos que no están de acuerdo con ello. El problema hoy día es que enfrentamos muchas cosas que van en contra de fructificar y multiplicaros. Vemos temas como el homosexualismo. ¿Cómo se puede multiplicar y fructificar un homosexual? No puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? Solamente contaminando a nuestros hijos para que se unan a su pecado y tampoco tengan hijos. ¿Qué pasa con el aborto? Nos dicen que tenemos derecho a decidir si matar o no a un bebé, es decir, a tomar el lugar de Dios y parar esa natalidad. Todo eso está haciendo que incluso nuestros jóvenes de hoy en día, usted ve esta nueva generación, no quieren tener hijos. Cada vez ve usted familias más reducidas y ahora el común es familias sin hijos. Ese es el plan del enemigo, que no demos fruto, que nuestras generaciones sean truncadas. La generación es truncada por el pecado. Recuerde usted a Elí. Elí era un gran sacerdote que crió al profeta Samuel. Pero siendo sacerdote y sus hijos sacerdotes, porque tampoco podemos confiarnos en que nuestros hijos conocen al Señor, tenemos que llevarlos a una conversión genuina. Tenemos que llevarlos a perseverar en la sana doctrina. Tenemos que llevarlos a comprometerse ante el mismo Señor por la santidad de sus vidas. Elí tenía dos hijos que eran sacerdotes, pero empezaron a hacer cosas malas. Y entonces el Señor le llamó a cuentas y le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, tú y tu descendencia serán desechados del sacerdocio. Y así fue. Fueron desechados del sacerdocio, pero además sus generaciones dejaron de existir. En el momento en el que a Elí le fueron a avisar que sus hijos habían muerto en guerra, dice que se fue hacia atrás y se desnucó. Y su nuera que estaba embarazada en ese momento perdió el bebé. Sus generaciones desaparecieron. El abrir la puerta al pecado en nuestras casas permite que el enemigo cumpla su plan. Él no tiene ningún poder, por eso quiere tomar el poder de nosotros como hijos para poder actuar en nuestras vidas. Somos nosotros quienes le otorgamos el poder que no le pertenece. Él no es hijo, usted y yo sí lo somos. Y tenemos que llevar a nuestros hijos a esa identidad de hijos para que sea el plan perfecto de Dios el único que se cumpla en sus vidas. No podemos cansarnos de orar y, como dice la Biblia, de estorbar a nuestros hijos. Esto no quiere decir que les causemos ira, que los incitemos a ira, pero sí que estemos con ellos siempre, siempre en oración, siempre con nuestro testimonio y aún siempre con una palabra en nombre del Señor que redarguya sus corazones si vemos que están fallando. En esta sociedad nosotros necesitamos madres como Rispa, que tomen la valentía de luchar por sus hijos contra viento y marea. Mujeres de rodillas, orando por sus hijos, velando por ellos, azotando con la palabra de Dios al enemigo, con lo que escrito está. No es con nuestras emociones, no es con la forma que la iglesia toma, sino con la palabra de Dios. Es la única forma de vencerlo, de vencer al enemigo que quiere destruir la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Necesitamos madres que no teman la crítica, que no quieran solamente unirse a una sociedad y agradarla una en contra de sus valores, y que enseñen a sus hijos a hacer lo mismo.
Mujeres que de pronto están enfrentando un momento muy difícil al ver la condición de un hijo rebelde o de un hijo perdido en el alcohol, en las drogas, en lo ilícito, en filosofías que destruyen los valores y la moralidad, pero que los siguen amando y que los siguen cubriendo con el manto de la oración, clamando por ellos de día y de noche, gimiendo por su resurrección espiritual y por la restauración de ellos y el establecimiento del reino de Dios en sus vidas. Es tiempo de levantarnos a pelear por nuestros hijos. En esta sociedad donde existe la normalidad de lo anormal, se ha normalizado el pecado y nos ha dado miedo llamar pecado a lo que lo es. Hemos entrado simplemente a complacer y hemos caído en las obras de la carne. Eso es lo común ahora. Pero recordemos que no hay poderío que se oponga a una madre que ore. Así que tenemos que comenzar ahora. Y tenemos que comenzar dando gracias a Dios por darnos como madres la capacidad de amar a nuestros hijos de manera tan vehemente. Por la manera además en que otras mujeres nos han acompañado en tiempos difíciles. Valore a aquellos que caminan junto a usted y que le respaldan en oración. No tema pedir oración, todos necesitamos que las oraciones de otros nos cubran. Confesemos si tenemos la tendencia a retroceder o a no confrontar las cuestiones morales importantes con amor y con valor. Pidámosle a Dios que ensanche nuestro amor más allá aún del círculo de nuestra propia familia, de modo que como madres y también padres nos unamos a interceder también por los hijos de nuestros hermanos, que se conviertan también sus peticiones en nuestras y podamos convertirnos entonces en una fuerza de intercesión y cumplamos nuestro llamado, que es establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en el mundo. Yo le dejo con esta promesa que está en Lamentaciones 3, del 21 al 23. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Recuerde que misericordia es cuando el Señor pone su corazón sobre mi miseria. Y Él nos sigue amando, aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar de todo aquello en lo que de pronto no le reflejamos a Él. Él nos ama y sigue fiel. Seamos nosotros entonces hijos fieles y empecemos a dar fruto, fruto en abundancia, unidos en oración. Dice la Biblia que por nuestros frutos nos conocerán. Y basta ver un hijo para conocer a sus padres. Los padres de pronto podemos fingir, pero los hijos no nos dejan mentir. Los hijos reflejan quiénes somos nosotros, al interior, quiénes somos cuando creemos que nadie nos ve, porque Dios nos ve todo el tiempo. Así que yo le llamo a usted a tener esperanza basado en esta promesa, en la fidelidad del Señor, en sus misericordias que no terminan y que se renuevan cada mañana. Renovemos nuestra unción ante el Señor. Llevemos a nuestros hijos a esa unción y velemos unos por otros en oración. Que Dios les bendiga.